estilo tipo roleplay, que sería tal vez lo más tipo de todo. Esto, estos últimos años, ¿no? La simulación, mucho más natural, la verdad que se ha avanzado mucho. Y sí, sí. Vamos a organizar un poco la clase. En la primera parte vamos a hablar un poquito de la situación que nos toca vivir y vamos a empezar con un caso clínico disparador. Después vamos a hablar de un protocolo, es de Pfizer, mucho la realidad de lo que es un trabajo a partir de esto. Eh, que me parece que es más sencillo, creo que estamos todos muy intuitivamente con esto. Después un poquito mínimo de manejo, digamos, emocional, sobre todo por su compatibilización de lo que sienten los papás, y después vamos a hacer el cierre. Primero, para tener en cuenta que las cosas han cambiado en la comunicación y sobre todo en la medicina muchísimo en los últimos 30. Estamos mucho, estas cosas se están generando integradas en un libro que yo creo que va a hablar y llevando estas cosas en inglés, el doctor inglesa y con fotos de toda la página de adultos. Es una persona, bueno, más allá de eso, eh, hace una interpretación muy importante acerca de lo que es el mecanismo de la comunicación en la medicina. Es la primera vez que se plantea la medicina en la charla. Estos últimos años también muchísimo interés en la comunicación con los clientes de los pacientes para que los es la cuestión del impacto libre con la medicina capitalista y a subvertir totalmente y la realidad es que ahora casi diría que es el imperio de la decisión del paciente. Solamente no cuestiona, sino que también tiene muchas herramientas. Incluso, no sé decir de gracias, ¿no? En esto pasa, ya digo, sobre todo estos últimos 30 años. Y lo que más podemos analizar es que ahora hay un montón de cosas que nos han corrido del lugar de la comunicación con los pacientes. Si empezamos a desglosar, primero que con toda la cultura de datos, empezamos a hablar para decir ahora, causa lo que consumimos, compramos también que podemos comprar carne, además, que si somos varones, compramos el fin de semana, compramos cerveza, saben todo se puede relacionar la famosa Big Data, y tiene que ver con que ya ahí nosotros empezamos a perder un poco de espacio sobre en la India, el datos, saber todos estos datos, y esto es un poco. Pasa también que los pacientes son que llegar a nosotros a tu así que técnicamente yo en muchos casos vivo mediante. Y le pasa que cuando tienen imagen, ya llegan a la forma de imagen, pero antes de nosotros. También de todo esto tenemos que trabajar o sea que eran absolutamente todas las demás de tantos variados, entonces está que cuando nosotros la intervención de la política, es lo que dice la costumbre, pero yo no entiendo, no sé. Entonces hemos perdido un poco de la centralidad del proceso de la política en todo el mundo de pensar. Amén, la pero bueno, también es como que la gente valor por excelencia es el que tal vez más se ha ido desdibujando en poco todas estas cosas que ya estamos. Es decir, hoy en día los pacientes de piedad, podemos hacer, o a veces eso depende mucho, seguramente la universidad largo, que trabaja ahí, estas cosas que la marca, que va a buscar el antibiótico, pero yo leí que también y esto no lo va a hacer. Es ese cuestionamiento, y a veces es un cuestionamiento pensado,
Ni siquiera pensás que seguramente el doctor Google no va a saber todo, porque no sabe interpretar muchas cosas, pero a veces todo decimos, también después, cosas feas, y después también lo puede escuchar. Porque después hace lo mismo. Hay un papá que tenía, le sacó la foto, la bota del niño, y la una, Eso es total. Y en realidad, esto hace que tengamos que repensar un poco también entonces la medicina y ver cuál va a ser el rol del médico en los tiempos que vienen. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a cuando digo sin duda, también y menos tal vez de las que antes, y digo antes, porque bueno, cada vez que intenta abandonar más el término, digamos, la de blanda, que a veces te vengo a decir más transversales, que tienen que ver con la comunicación. Pero la realidad un poco también es muy deseado, claro. La realidad es que pensé que las inteligencias inteligencia en algún momento el mundo de información. De hecho, explica cuenta que inteligencia artificial es que aborda acciones mejor que los niños. Incluso resuelven mejor los exámenes solas que cuando asisten a los niños. Pero sabemos que la inteligencia artificial es un conocimiento duro, informativo. Probablemente nosotros tengamos que aprender a utilizarlo, pero si fuera muy eso vamos a hacer cosas que tenemos que se nos han elegido durante nosotros estamos en hacer un mejor trabajo y la inteligencia artificial que la inteligencia artificial va a hacer un mejor trabajo que nosotros. Pero lo que todavía muy probablemente no pueda superarnos. Por eso tenemos que repensar la medicina también. Entonces, es necesario no comunicarnos con los seres humanos. Y tiene que ver con todavía hasta el sistema de práctica con más que la entonces, claramente, el rol de la medicina más allá del conocimiento adulto, ¿sabes? Que indicar, en mi caso, que tengo que hablar más allá de eso, realmente rápidamente instalan la cercanía. Ya ni siquiera lo digo como una apertura nueva empática, sino como un acto médico. ¿Sí? El famoso, este concepto casi de los libros clásicos, de pensar la medicina en forma holística y no que eso sea de lo que la medicina integrativa, pero sí pensarlo como parte de nuestro beneficio, es como digo, no lo hace la realidad es muy importante las muchas superados por las máquinas, por las inteligencias. Creo que tenemos ahí un paso de desarrollo muy más importante que tiene que ver justo con esto que les digo, la palabra. Y por eso, digamos, esta frase, y ahí se la robo un poco a los ingleses, que en el siglo XXI el médico es un comunicador, es un comunicador externo, no sé ustedes que quieren ver seguro que tenemos que tener y cuánto más se hace muchas veces diciendo cuánto se hace, cuánto se pide. Ni siquiera no se
ni siquiera es un ejemplo de la bien de la doctora, pero porque recién la doctora, una madre se acercó, sí, preguntó por una doctora ahí, y una doctora, me dijo, eso es contención, que yo se lo traduzco en escena hospitalaria. La doctora decía, no, no la veo, no, le cerraba la puerta en la cara, y la señora se iba a quejar, se iba a enojar. Como un pequeño acto de humanidad, de conexión, de ahora la doctora lo hizo estratégicamente, pensamos, no importa, pero una, pero humanos, y claramente desactivó una escalada. Pero como ese pequeño, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dedicó, me escucha, y no observar el foco. Yo no tenía una ver porque entraba conmigo, no importa. Pero, digo, con esto es la forma de todas las situaciones que se plantean que nos tenemos. Fíjense, ¿cuántas veces una frase mal dicha, una duda sembrada por nosotros, ¿sí? Y después vamos a hablar mínimamente, por ejemplo, como cuando llegan a recibir el paciente del código tipo y se empiezan a desatar cosas con que se dice que está al fondo, que se dedica, por ejemplo, en la leucemia, y los padres nunca escuchan las lesiones. Obviamente, en este caso, por ejemplo, ella no le va a decir que puede hacer que no tiene una médula hecha, porque obviamente no le va a poder decir, no, su hijo tiene una infección. Es una actividad tan diagnóstico, es un método de infección. Pero tiene que ver con que si condición visitar, bueno, un poco de todo, y tiene que ver con, bueno, manejamos la información, no llenamos porque si nosotros ocultamos las cosas, después lo que se oculta es incómodo, incómodo es maligno. Con los padres, obviamente, los enfocamos nosotros, seguramente incomoda en la en un sentido agarran por el lado, como si las cosas no pasaran, en la negociación no va a tener una solución. Si hay trabajan vacíos, pero que se tengo una creación de familia, creo que es la fabricación que se llena con el pensamiento de lo probable sin que lo pueden, y lo concentracional sin que lo pueden. Y pensemos en este punto, ¿sí? No hay una situación intermedia. Y no está como ofrecido. Por eso yo lo de la doctora, fue porque se le va a venir de por la pero ese tipo tuvo, por ejemplo, una situación. Y creo que eso lo tenemos que aprender para vivir la guardia. Y creo que es lo que pasa a todos. Es decir, a veces hasta el vestuario, también en la guardia, creo que es fundamental. Y esto nos lleva un poco, y eso también me explica todo el doctor Aquiles, bueno, cómo el médico antes era, bueno, nada, era que tenía información, entonces, también se encontraba en nosotros, ¿sí? Nosotros solamente había acceso universalizado, digamos, a la información. Y nosotros, ahora, en la medicina del siglo XXI, la realidad es que deberíamos enfocarla antes. Nosotros no también tenemos que estar en compañía, entonces se nos cuesta mucho más, para abrirnos a las medicinas tradicionales, ¿vale? Pero no podemos ir estamos de calidad de proximidad y solo de los laborantes nosotros hemos haciendo algo de la carga de la persona hace espiritual.
y no quiero exagerar, no buscar importante. Yo creo que lo único que bueno, se le pone en forma de coaching y de todo. Yo reactivamos toda la cuestión de bueno, y ahora también ahora también. Pero yo creo que es muy importante a la experiencia de la persona, por más que nosotros decidimos, la vamos a hacer, dice, no es mejor que el respeto y a la persona ha pasado con la gente, y así todo esto, una ocasión que me enviaba de esa forma que también se complicaban y bueno, familia, jefe, y no querían aceptarla, ya, no, la chica se reintegraba, en este caso, si la mujer iba a volver, se sola, porque nadie la iba. Sí, se puede dar respuestas de rehabilitación, probablemente, pero son situaciones muy difíciles que tenemos que abordarlas también y pensarlas desde el punto de vista humano. Y después ver que la comunicación tiene tres pilares, pero que no son excluyentes. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de una función de comunicador en dos misiones, que es algo entre innato, de formación, su casa y su familia, eso es así, pero también tenemos que entender que también hacemos la comunicación es una habilidad que se tiene, habilidad que es un sistema y hay una pequeña evidencia de la mental y la mano. Y se está con una cultura. Por ejemplo, específicamente, y no es lo mismo hablar con un paciente de una escena amplia, o entonces, claramente no es lo mismo pensamos. Entonces, tenemos que pensar en una comunicación poca, sí, comunicación poca, además que es algo de la persona. Sí, son habilidades que se pueden entrenar y que tenemos que saber cuándo usar qué herramientas. Y entonces tenemos entonces en el sentido así de el objetivo de la comunicación, bueno, fundamentalmente puede ser así, de la biología a combatir un poco esto de enfermar del paciente y de la biología del paciente. Además, nosotros todos nos toca en el camino, esto de la psicología dinámica con el cual los resultados y varios además porque solamente al paciente y es una cosa más sí, los aborreces, los aborreces. Sí. Y es más, porque los consideran enemigos. Y ahora un poco menos. Pero... Y cuando yo específico, viste como que yo me volvió el premio, ¿no? Es mucho más difícil. Es difícil, para nosotros estamos lo naturalizamos porque es lo todos los días. Sí, pero para ellos es difícil. Pero para ellos es muy difícil. Sienten como un delito como una agresión. Siempre más se cuestiona, además hablan todo. Hay que poner límites. Esto, por ejemplo. Cada 7 familiares están aparece. Toda la cantidad de pacientes. Pero, no, ya veremos, no me interesa, pero bueno, Mateo Sensania, sí, que viene del servicio de oncología, lo ven, me pongan en el centro de pero prácticamente voy a venir a la guardia acá, lo pueden recibir ustedes, sí, porque tienen un problema
la panza y nos llega la tomografía. Y entonces ya salimos la tomografía a eso. Entonces, bueno, tenemos el paciente, tenemos la tomografía en la mano, vemos algo, alguien nos puede pedir eso ya lo tenemos. Y nos toca a nosotros, ya sabemos, hay una vez antes de ir a la hipótesis, que ha tocado Sí. sí, No por una masa, pero por con un laboratorio. No fui al laboratorio porque como wow, nada, ahora el mato, pero bueno, no me metí. Bueno, está bien. Y me abrió en el laboratorio y ¿qué le planteaste a los papás? No, no, cero charlando, ¿eh? La realidad es que fue pero tampoco es que no fui la que Recomendarla como la situación, pero obvio que lo primero me parece que está clara en lo que dice, es decir, se recibió el beneficio, me parece que está en la vida, hablando con los que no le piden a las horas, pero la misma, sentarse, explicando que la tomografía, cuál es el posible diagnóstico, y cómo se puede entrenar, generar el ambiente para que ellos estén cómodos ante lo que nosotros podemos decir. ¿Alguien quiere contar algo más? Todo eso es un poco el resumen de todo lo que vamos a hablar un poco desglosando entonces esta situación. Hay acá dos cosas con las que decimos primero, cómo estamos, cómo enfrentamos, también ver un poco qué saben, lo que vos planteabas, generalmente que es algo que es el punto disparador de todo, ¿sí? Y que lo podemos sistematizar. Yo cuando la primera vez que vi el protocolo de Spikes, bueno, nada, el protocolo en los 90 lo desarrollo, lo explicita, pero para cuando lo empecemos a desglosar un poco, ustedes capaz que hacen lo mismo en un montón de cosas, no le ponen en una sigla, digamos. Yo de Franjefa que ya hace lo mismo, pero sin sigla, pero es así. Pero porque es muy difícil, uno lo desglosa y lo piensa, realmente es así. Uno lo hace. Lo que pasa es que uno lo debería sistematizar, porque al sistematizarlo, no deja patas sueltas y no se olvida un poco de las cosas. Este modelo lo desarrolló un oncólogo adulto, por Robert Buchman, hasta por los 90, 1990, el siglo pasado, lo que se entró en asco, y después el doctor Bailey y colaboradores lo han capítulo de trabajo, entonces los puedo mandar si lo quieren ver. Y con el protocolo se llama Spikes, si se quiere en castellano, no importa, Spikes suena más fácil. Tiene una versión pediátrica que va a información de la pediátrica, inicialmente lo mismo, y habla de todos estos puntos que cada letra le damos, ¿sí? La S de setting, de entorno, la section, la G, de limitación, la I, la A de knowledge, de conocimiento, la E de empatía y la S de estrategia. Y desglosa un poco todo lo que vos dijiste, lo ordena un poco para que lo veamos y, y nos ayuda por algunos puntos importantes. Lo primero que dijiste es, bueno, el ambiente, y eso es fundamental. Acá cuando habla de setting, no habla, bueno, cómo armamos el entorno se arma. Y se arma de muchas maneras. Primero se arma de qué es lo que pasa, dependiendo de dónde se parte. Vamos a ver un paciente que ya vivimos abordando pasa, porque bueno, pero vamos a abordar un paciente que tenemos. Entonces, ¿no? Sí, quiero que el paciente esté chocado en una terapia intensiva o quiero que el paciente no se tiene que hacer más dinero, cambiar la panza y se van a comer sobre su vida que ahora van a tener una masa abdominal que vamos a tener que tenemos que mover.
Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender que vivo en un estado, en una papá, en una familia, en solo con mi papá, preparan una sola que trabajo, se espera la situación también. Entonces tenemos que pensar muy bien a dónde vamos, entendiendo a quién nos vamos a esperar. Antes de darle información, tenemos que manipular más actividad, para darle esta información. Entonces en la clínica, claro, es más fácil, más fácil, empezar en una relación compacta. Pero bueno, intentar tener el ambiente lo más privado posible. De ser posible en un lugar con puertas, para que podamos estar todos las necesidades que todos los novios estemos solos con los pacientes. Y eso a veces sí, yo creo que nos apoya, porque estoy tratando de algo. Principalmente porque esto no nos ayuda con un mecanismo de control, que a veces nos podemos implementar y y además porque hoy en día también tenemos que pensar en cómo la persona va a reaccionar. Entonces, absoluta soledad y sería el estafe, esto es un concepto más de efecto de las cosas que pueden llegar a pasar que un concepto estrictamente del ámbito médico. Pero bueno, si pueden estar dos que hablan de entorno, una multitud de puntos de vista médicos, nosotros también nos pasa en las salas que van a ver diagnóstica anticipada. Roman Fotogol, crea residente, lo hace residente de pediatría y entonces eso es el diagnóstico de caso también de que eso tampoco está bueno que se quita un poco el crítico pagamos el caso. La realidad es que por ejemplo la relación con las computadoras, yo me doy cuenta por ejemplo que yo tengo que estar corriendo para que mi mosquito no me tape la cara y son cosas menores, pero claramente no son. Y cómo estamos todos, tampoco es un ahora. Nos toca lo del rechazo, de los expresados, mucho divertido, de tanto, estamos todos sentados, estamos todos sentados, estamos todos parados, estamos todos parados, nos tenemos todos a la misma altura, como que todos nos podamos limpiar, todos nos podamos ver, todos podamos ver de risa, porque la realidad es que si nosotros estamos parados, y estamos sentados, esa situación de nosotros de realidad, toda la situación, habrá que los padres de mal. Y esto más allá de lo que está escrito, esto lo plantean primero los psicólogos, hay no están para hacer fuerza. Los padres realmente los americanos intentando hacer fuerza, hacer cualquier cosa. La verdad que lo pueden mencionar, la prevención y de las cosas, claramente son como de escuela. Entonces, tener el alimento, además hacer tu profesional, y quizás nosotros, además de las formas, los textos, las posturas, si nosotros estamos solos en la aula, vamos a dar de 15 millones de dólares. Y la cual es lo que vas a viajar de largo, seamos detectives. Pero no es que pónganse la pelucha, que intentemos el poco tiempo que podamos dedicar, por nada, esto, porque no, en definitiva, termina haciendo la bueno, intentemos que el debate ese no es un debate de no es una película, algo, por eso hasta intentar poder hacer lo que vamos, en ese tiempo, que no es caso. Y es fundamental. La realidad es que en este lado los padres tampoco entiendan nada, pero por lo menos van a sentir que se les dio importancia a lo que estaba pasando en el centro. ¿Sí? Ahí marcamos esto lo que planteaba, que era bueno, si incorporamos familia o no. Para nosotros familia sí, obviamente no. Una clase en medio universitario, un chiquito africano.
Este mismo, la verdad que son bien también, bueno, claramente hay una familia, la web, el tío a la madre, la de están afuera, y por eso hay cada parte culturalmente, todos estamos muy abiertos a las lecturas, pero en algún momento tiene que haber límites, por eso es importante claramente con el papá, ¿sí? Sí, para estar separados, podemos orientar y ver la viajar a otro lado, pero sin intentar dar la misma información a la que los padres quieren que participen, pero obviamente tu madre y padre seguro, y después hay mucho mayor más cercano que vas a colaborar en sostener situaciones. Las situaciones de cuidado o de el tipo, ¿sí? Unidad, trae, que hace trámite. Invitarlo a que el padre quiera, pero al mismo tiempo más cercano. No, no tiene que ser un culinario de y el celular que sí, que eso claramente importante también construidos. Y bueno, esta pregunta también que vos también esbozaste, que es la de percepción de cuánto saben los padres. Eso es fundamental tocarlo. Primero, para no retomar el pasado como adulto, muy importante. Y después, por los dos. Primero, para poder ir a lo que realmente no se sabe. Eso es importante. Y segundo, para no meter la pata o aclarar lo que ya porque eso nos permitimos nuevamente que a veces somos interpretadores enemigos, como lo planteamos que en el servicio, si lo hablamos de más, a veces no tiene más problemas pasables, no que cuando hablamos, no porque no lo diga acá, quiero decir, no hablamos de eso, porque cada vez que nos hablamos, quiero que nos cuidamos mucho de lo que decimos. Y hay que saber hasta dónde sabemos, si usted sabe, puede haber pensado que está joven, puede no haber internaban y hablaban con los hablantes de los grupos internacionales y que salía de gente y los pueblos entonces creo que siguen ya siempre esta situación lo que hacían es que los primeros eran los hijos y la realidad es que claro los hijos y sabían que los hijos lo que es también que los grupos en algún momento de la escuela sean nuevos individuos que la realidad es que eso pasa no con los niños o a un día no total. Entonces, la realidad es que es importantísimo saber qué saben para no hablar de más y de menos y para aclarar lo que pueda haber estado equivocado también. Nosotros capaz que no se volvió porque si no, cambió. Además, la vida nos da anécdotas de manera donde se equivoca un paciente que se había diagnosticado, que se considera un paciente de más. Y me llama el pediatra y me dice, no, porque el paciente tuvo dos diagnósticos. Tiene una leucemia y además un sarcoma. Dos cosas. En la lotería de la vida se sacó todos los números. Tienen que jugar de lotería porque no van a hacer de un lado, las tienen que empezar. Digo, es raro, mal. Entonces, realmente es normal porque tengo un poco paciente, mis pacientes tienen enfermedad. Digo, sí, un periodo de por ejemplo, en un cuadro, una calor de cambio, bueno, no me dio nadie de hombre. No lo vino a mi pueblo, tuvo un sarcoma. Ahora se sacó la personal. Todo. La madre termina hablando, y hago la historia corta para mí. La madre termina hablando de mi psicólogo, el profesor, no, y tenía que estar la lesión de este paciente le recuerda una lesión ósea, se había quedado la madre, el paciente que tenía sobre todo años de internamiento, pero eso me llegaba bien. Y la madre pensaba, pero acá no estoy la madre.
no voy a tirarle tierra a nadie, nada, nada. Y además no es para pensar. No, no dice, y lo aclaró, ¿no? Nunca, y lo que era del pasado es que, claro, en algún lado, tipo sarcoma, pero no nadie se tomó el trabajo de explicarle a la madre que el sarcoma no había sido un sarcoma, había sido una lesión de la leucemia, que era una locura de eso. Bueno, o sea que ven cómo tiene la reivindicación, ¿no? Está bien, mamá, de todo el tipo de protección, ¿no? No suma, tal vez, ahora sí es importante, no lo mismo, pero no hay 2 años, no significa que el paciente las dos cosas. Me llega por el pediatra, que tampoco, eso viene obviamente, pero si pero bueno, bien porque es importantísimo saber que sabe que el paciente dentro de la opción y lo más posible. Y además, cuando uno también escucha lo que sabe el paciente, también empieza a saber un poco de velocidad, ¿sabes? Y acá estoy el foco del tumor, mi chico, la mancha, no está de cáncer. También es importante saber que no lo vamos a hacer solo a los tumores de tumor. Estamos los pacientes que cara, les quitamos el tumor, nosotros hablando de tumor que es, lo tenemos conocido y no, no. Pero a los padres a veces les gusta tener no, es importante que el padre se cansa que nosotros no decimos que no tiene diagnóstico, no hablamos de no, pero si nosotros tenemos diagnóstico en mal, en cáncer, en cáncer, lo reconozco, pero lo que yo siento que lo que tiene el cuarzo, la gente le dice cáncer, es muy de la vida. Entonces, a veces la misma persona tiene que tener mucha carga vivencial de que hay un mal con un cáncer en la familia. La realidad es que la gente se engancha mucho por ese lado, es que la verdad que el cáncer en la familia también. Y la verdad que es nada, no son así. Obviamente, el cáncer es la familia que se marca fuerte, que evita un ambiente así. Entonces, ahora mismo, mucha carga emocional a la que se condena a también. Y ahí pasa eso. Que pasa en un paciente o un pueblo. Está muerto, pero es nuestro. Hay que armar la lucerita para convencer a los terapistas que el paciente se puede curar, que se cura 70, 90%, es muy difícil. A veces se entiende, ¿no? Y con los mecanismos. Así que, creo que entonces el saber es muy importante. Y después, bueno, la utilización preguntando tal vez en un cuánto, eso no lo organizo. Pero la realidad es que nosotros muchas veces tratamos de interpretar, creo que tenemos que, si no lo podemos interpretar, lo tenemos que preguntarlo. Igual, porque hay gente que la verdad se ve en algún proyecto de esto uno le puede universalizar para su práctica, por ejemplo, igual, pensar. Nosotros esto en la oncología yo creo que lo llevamos al extremo, ¿sí? De la dificultad de la investigación. Pero en el cine, la corriente, la verdad que siempre nos toca. Entonces, yo creo que esto sería, bueno, ¿cuánto hay que saber? En realidad es que hay casos que realmente
no puede pasar. Simplemente, no significa que tú no. Vamos a tener seis. Y después otra cosa que es el tema de cómo damos la información. Que también es otro punto. ¿Por qué? Porque primero puede anticipar la situación. Que es una práctica clara. Eso dice, la acción de las cosas que no están relacionadas, porque nada, en el empleo, el mismo actual, no lo van a entender, es un par de cosas también de ¿no? Nadie se queda, los padres no razonan. Yo te digo, con el examen te digo, sí, te pelea vos, de todo, me ponen, no sé, pero padre, se pelea vos y lo hace una tontería y nada. O sea que tenemos que enfocar que las cosas cambian algo que no. Y después, no, cuando después nos encargamos, claramente tenemos que hablar de progreso. Si cada vez donde sí, menos más autocontrol. O sea que eso nos va a dejar muy tranquilos nosotros. Nos información que también nos va a dejar más tranquilos, porque no entendió nada la parte de interacción. ¿Vale? Y ese es el tema de nosotros tenemos que intentar transmitir el conocimiento cuando hablamos de se pueden anticipar si sabemos probablemente extra de mano, de la fase virtual, no, Dios. Entonces, es importante que decimos cómo lo decimos. Y abrir este momento de decir, bueno, hablar también mal, no esperaba que la verdad que permite dejar de la escena, de venimos por algo banal, y me imagino el programa algo, porque hay cuadros que no son, que utilizan el humor bien, no sé, no sé, más fácil, pero la escena es mucho menos esperada, el humor escenario central, casi nada, pero encima, es difícil para el día atrás, ¿quién fue con 1.400 casos por año de toda la Argentina en una población de 48 millones de personas? Estaría genial que era el cáncer. Hoy en día hay más difusión, hay alcance. La gente como que lo piensa. Dudo que alguien lo piense sin existencia. Para mí, no sé, es un pensamiento de gente que no debe desde hace ahí. Es que no se piensa. También que no se piensa que quiere pensar ese pediatra, pero sí tenemos que saber jugar con la información y que las cosas en cuanto a la gente sí, el cáncer lo tiene que hacer. No tiene presión pues el cáncer. Entonces, nosotros necesitamos las conclusiones. Uno hace una campaña, ¿cómo va? Por 1.500 personas, siempre hasta 1.200, probablemente, para tirar el peso, entre 1.200, no forma eso de la sociedad. Y tengo que pensar si tiene sentido que todos los padres estén alerta con 1.200. Entonces, creo que tenemos que, nosotros, como pediatras, sí tenemos la obligación de informar. Nosotros también lo digo, que puedan hablar. Yo creo que infantil tiene que ser tenido en cuenta por los pediatras, ya claro que no tiene
tiene, vuelvo a decir, 2.500 pacientes, no puede estudiarse de la misma forma que la es el paciente común, ¿sí? Lo que pasa es que es un diagnóstico de tanto impacto, manda tanto recurso no institucional, claramente como que tenemos que tenerlo todo muy claro, como el ABC que tenemos que tener ahí, compa de cristal, lo tenemos que sacar de ahí, pero siempre tenemos que tener arriba abajo de la mano. Queda claro que no va a ser un paciente, es lo mismo que con la cámara, pero para esto va a poder todo exactamente lo mismo. Esto sirve para totalmente, corre exactamente lo mismo. Después, el punto clave de la empatía, y acá hay algo que lo vamos a mencionar. El ser empático con lo que pasa en ese momento. Porque la verdad que hay en el post, después de haber dado la información, es donde tenemos que reforzar que hacemos. Porque acá, el primer acto nuestro es de defensa. Esa no es, claramente, pero somos humanos. Claramente es difícil dar una acción para así. Eso es lo que nos pasa. Pero internamente queremos que más. Es decir, nos gusta ver mucho sobre acá, nos gusta mucho saber qué decir y también nos cuesta mucho casarnos, claro, que es un punto muy claro también. Porque hay veces, y esto lo digo no desesperado, sino de haber pasado mucho tiempo con lo viejo, cuando en el primer error, que es una y también se siente dentro medio séptico y pasa la terapia, cuesta mucho a veces, después de dar la explicación, después de todo eso, cuesta mucho validar lo que está pasando. Claro que uno es un sacrificio ser humano, que si usted se tranquilo, tiene que hacer esto, tiene que estar fuerte para, tiene que estar muerto, pero el único sacrificio de humano, pero no cuesta mucho de también nos cuesta mucho entender que se nota. Cara con el no, son un total. Es no se puede pensar, sea médico, no sea médico, pero uno le dice responsabilidad. O sea, es eso, es pensar cómo se siente. Es 100%. Es una pasión que todo en todo su diagnóstico de que todo el hospital, casi miro y así que en cuenta solamente entre tanto y bueno, se decir que a mí odiaban las encuestas, pero no se cuenta. Con una chica que venía, una chica de clase media alta, que tenía un cinchón de traumatólogo con un dolor de cadera, que obviamente no es solo un dolor sí es fácil diagnosticar por dolor. No es que seamos fantásticos, digo, todas las veces que doy, no es que seamos fantásticos, sino que nos toca. Eh, Obviamente tiene un dolor de soma, todo me gasta 5 horas, y mucho tiempo. Eh, claro, pasaba de tener una sinusitis de carrera, tenía un tumor metastásico, obviamente, era la noticia, claramente. Sí, así que si hablar, no empiezan a hablar, es un ejercicio de tener la mirada, que es lo que tengo ahí, también tengo cosas, pero ahí sí es más complicado. No significa que nosotros no pensemos cosas, pero si lo tenemos,
Total. Uno no puede dejar de trabajar. Cuando vengo un chico de las mismas edades, es un desastre. Cuando uno va, sí. eso es terrible. Es realmente muy difícil. Realmente muy difícil. Cada uno de nosotros tenemos nuestras caras, por ejemplo, más, acá en el centro de la plataforma, también tratar de elegir la cabeza, si tenés algún chichón y una cosa rara, sabiendo que estadísticamente tenemos pocas probabilidades, pero todo puede pasar. Y es muy difícil sacarse de la cabeza y de esa situación de pensar las historias de uno, o de las historias de uno, y voy a tener como inclusión yo mi propia historia a la luz y es de esa otra persona, de lo que está pasando. Bueno, y para cerrar la S, sí, la cuestión de la estrategia. Y acá sí es importante, porque nosotros ya vimos todo el baldazo de agua fría, ya sabemos que saben, que no saben, lo que tenemos que abrir es un poco la esperanza, una esperanza real, una esperanza fundada en la nada, sí, porque lo decía, los chicos más de 70, con vacaciones, sí, claro, cerca, 90, ¿no? Y tienen amplios campos de cuidados, o sea que tienen que abrir la puerta y además marcar cómo vamos a hacer. Marcar cómo vamos a seguir es que la gente seguir. Totalmente, pero si no saben cómo seguir, en general es que sabemos lo que bueno, esto sí es tenemos que anticipar lo que vamos a hacer. Y anticipar es que estamos consiguiendo imaginar que la gente y vamos a ver que también del chiste. Entonces, sobre la imaginación se llena con cosas siempre nuevas. ¿Sí? Siempre la imaginación se llena con cosas nuevas. Entonces, el Spice, que fue nada, muy claro, muy intuitivo, pero digamos la verdad, digamos que cómo preparamos el entorno, qué recibe, hay que pensar en cuánto, qué vamos a transmitir, transmitir empatía y plantear y decir y explicitar la estrategia. Hasta un poco lo que necesitamos, como salió antes de la que vamos a empezar. Pero es muy difícil de observar. Pues, personales, sí, porque a veces uno, en el cotidiano, puede separar y dejar de ser simpático, sí, y no ser apático y quedarse un poco en la cuestión empática y saber cuando lo que pasa pero el tiempo se satura. Por eso es que dicen que todo, pero como que la obligación. Obligación porque tenemos que estar cuidando que cuando uno sabe hacer las cosas sobre la historia de hacerlas. Si tenemos que hacer funciones del mar, que alguien algo también analizado, si yo hice esto, no tengo un curso, yo estoy explicando, pero debería hacer un entrenamiento, ¿sí? Algo más similar. No, algo más similar. También me acuerdo que se hacen simulaciones para RCP, no sé, porque nosotros RCP vamos a hacer todo el punto y nos va a poder tener nosotros armado cómo conectar, no viendo toda la vida que puede dar una noticias cada vez lo utilizo más así. La realidad es que si puedo hacer las cosas que pienso, no tiene ni por qué cuidarle más en el sentido de que decir, que debe hacer en función de pero no le asumió responsabilidad de la paciente que empiece a identificar. En ocultar cosas, porque yo creo que tengo que no decir porque lo necesito decir la verdad. Creo que eso de explicar de las primas que totalmente. Pero vos tenés que dar eso. Cada vez que soy muy bien, cada vez que me da bastante.
Como medicina de leucemia que yo tocaba. Esto es una cosa china para explicarle, no decía la palabra leucemia. La realidad estoy dándole ganas, porque ya no lo hace con una presión de médula. Bueno, claro, pero entonces no tiene más herramientas. Una como recién arrancando la residencia es tipo No, total, bueno. recién estás aprendiendo a hablar, que digo Total, bueno, capaz que ahí no tiene que pensar si es la mejor persona para por eso no estaba acompañando. y si no tenemos que cuidar a eso, cuidamos. Por eso es tan importante el trabajo en equipo, designar al que sea más propicio para eso Y cuidarnos. Exactamente. Y cuidarnos. Eso también es importante. El cuidarnos, saber quién va a hacer qué. Exactamente, esa forma que Eso, total. Con ese protocolo, digamos, para la validación emocional, eso es lo que hablábamos del pasado, pero de estas cosas, mira, digamos, bien, pero capaz que si no tocamos, y la realidad entender que hay que validar que la persona que pasa en circunstancias. Esta frase, usted tiene que estar fuerte para eso, claro, se va a curar. La realidad es que no sabemos si se va a curar, pero más allá de eso, nosotros vamos a tener una firme confianza, que vamos a confiar, que está éticamente. La verdad es que la persona siempre, la que ha estado aquello, el inicio, es así. No hay que estar fuerte por nadie. Obviamente, si no es el momento, totalmente. Sí, es muy desequilibrante para los chicos la llorar, la madre, padre, o claramente no. Pero ¿qué hacen en ese momento? No, sentirse feliz cuando puede venir. La realidad es que no se funciona así. Hay espacio, de entrar, no ayudando a eso. Porque encima de esa violencia, sienta culpable, porque está haciendo un chico. Y la verdad que le pasa a un chico que es el tumor que tiene todo esto, todo es, no importa. Seguro. Sí. Y nosotros tenemos que validar que hay todo el derecho también no tenemos que anular esa exacto. Sí. Bueno, pero los propios adultos, para los propios adultos, hay culpables. Uno es el culpable, el que fumó, el que comió, el que vivió es culpable de lo que tiene. Claro, todo es más fácil. Y la antropología clínica es una ventaja, los chicos hay nada, pero claro, miren. Y ese otro punto, álgido, no le digan nada, no le digan nada, es normal. Acá claramente depende del grado. No, ya. Pero la verdad es que el chico que no decide nada, y lo peor que puede, porque por nada se va a comer pinchazo, biopsia, internación, sin tratamiento, sin doctorado. Nada, si esto es nada, va a pensar el pobre chico, si esto es nada, ese era el día que estoy enfermo. Entonces, a ver, tenemos que ayudar a los padres a poner en palabras lo que pasa. No tenemos que ser crueles con lo que decimos. ¿Sí? Hay diagnósticos muy crueles, que son muy probables de forma muy cruel. La vida no ha enseñado que es igual hay que decirlo, no cruel, pero hay que decirlo. Y les pongo el ejemplo más dramático, el ejemplo razonable pronto. Caemos en un básicamente un tronco con una sobrevivencia a 2 años. Bueno, entonces la realidad es que nosotros
hay un volumen igual de cuantificar, que se tumor probable, porque son más probables. Son los humanos que tenemos. No tengo que facilitar a nosotros. Creo que yo creo que porque no sabía esto que tiene que decir casi un día así. O casi un día así, por no pegar así, pero hay que decirlo, tiene que quedar claro que ese tumor no va a curar. Eso tendrá trans. Lo que podemos dar es bien. Que por fin está claro. Eso, por lo menos, por un plan de pero lo hizo capito con los neurocirujanos, decir se va a morir. Bueno, entonces, que no mienten, es cierto, pero hay formas y formas de decirlo en el pupismo. Pero eso. Pero los chicos probablemente se van a decir que no van a hacer. Como persiguen los jefes que se pegan, que no pasan. Yo tengo mi mano en este tocado, pero tal vez no le recuerdo todo lo que o esto que pasa. Entonces, la idea es que no es sobre todo una sola. Probablemente lo dije, ahí en eso, no, la cara difícil ahí sin la y eso, a partir de ahí, me permite una licencia que lo por tal vez no por siempre tomar los pacientes. Ya habla con los padres, el paciente con el chico, y el chico tiene que saber, ya todo lo que no se sabe, si es y lo que se llama. Entonces, eso que le permite siempre hablar y poner en contacto con el universitario, donde está también con toda nuestra dirección. Pero sí hay charlas que claramente no se pueden hacer. Porque están frente a sentar limitado, esa pregunta se la quiere delante del chico, hagan los padres de la no la más. Es que hay cosas que son, que el paciente, yo, primero que yo tengo esa charla, yo la tengo en mi esa charla en la base. Yo estoy en el paciente ahí, el padre nunca, bueno, si el padre se toma el trabajo, vale, eso existe. Si toma el trabajo de buscar no sepa el paciente, mi planteo de promoción para cómo seguimos con el paciente, que el paciente lo asume. No le impongo, pero la presión es importante. Siempre no pueden no saber que lo desactivo desde la inocencia. No, no tienes nada. No. Mañana, tengo un paquete, ¿sabes? Y el otro lugar donde están todos los chicos pelados, hay que comunicar, unos internamente. Y bueno, entonces, bien. Y esto es una situación así de digamos, yo tengo un poco de no usan el éxito. Pero entonces se puede ocultar que las cosas no van bien, que el paciente está bien. Es decir, le hago el tumor que dice, dígame la verdad, la verdad se ve rapidísimo. Este equipo no electrónico que viene de obedece. Nos vamos a encontrar con programas que nos acreditan. Acá hay una cuestión de nuestros agentes. Y además de ser una cuestión de nuestros se ve. Resulta de estudio o se ve de vuelta a los síntomas. Y después, la relación de confianza que además la tenemos que utilizar en los viernes que el padre puede creer más, puede creer más que ella misma. Y español.
toda una combinación de vitaminas, no sé de qué sale, pero no sabía que es como tipo, pero no se pierde en el análisis, se pierde nada. Las cosas que van mal. Entonces no tiene mucho para pensar. Entonces, por este chico, nada, el chico es, vale, con 30 chico, o la mancha, y tratamos la mancha con quimio, rayo, sí, y la mancha no. Y entonces, claro, el pobre Mateo, digamos, lejos de ser protegido, de ese silencio, y demás, pero fíjate, nosotros recibimos una adolescente, pero ¿cómo nos van a creer si nosotros no la organizamos? O sea que si está en una situación de complejidad y de acompañamiento con los padres, eso está fuera del pacto terapéutico. ¿Sí? Así que bueno, importante entonces esto de no solo curar el cuerpo, sino también curar otras historias que son los pacientes. No sean, cuando uno habla de historia, pensar en pacientes con no solamente lo que estamos viendo, lo que decía, ver humanamente, por el contexto, ya uno lo puede simplificar, cada parte de un montón, para manera de un montón, que pasa más claro, pero entender todas las historias. Entonces, y esto que comentaba, siempre es básico que se ponen ahora, sí, pues así, la quiero bajar, y quiero que el doctor Silvestre también pueden hacer bien completo igual también, pero la verdad, una opción, confiar a humanista, más que a la religiosa que se anima. O sea, con esta práctica, pero que cada vez también. Muchísimas gracias, increíble, impecable. Espero que la termino muy bueno, digamos, que podamos tratar otros de todos los días. Más allá del cáncer infantil. Ah, sí, los niños no son blancos, no sé qué tienen. Claro, No, no sé qué pasó. CTC, ¿qué son? sí, a mí, digamos, para eso no puedo prepararme yo, personalmente. Sí, creo que tenemos que ayudar a morir. Sí, creo que a veces sí no tenemos que caer en el pensamiento. Y a veces el pensamiento terapéutico es bastante más amplio de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Yo creo que la verdad que nosotros por eso, y la verdad que las operaciones son una familia que no tenemos que ser claramente que van por la funcionalidad que digo lo que yo pienso, la verdad que no voy a y lo que estoy siempre hacer, voy a hacer un tratamiento, yo comparto el tema de la eutanasia desde el punto de vista casi en el respeto filosófico, una cuestión en el que creo que uno tiene muchas herramientas para evitar el sentimiento de los pacientes. Porque está mucho en los sentimientos psicológicos que fue y sí, pero creo que se va a poder apoyar en ese lado. Pasa lo mismo que el doctor Teresa también, pero no hay un poco de decir para son convicciones positivas. Pero creo que tenemos muchas cosas que hacer antes de llegar a esa instancia. Todo la solución será
tema